Estamos ya con Hernán Lecher, a quien le decimos feliz cumpleaños para empezar. Gracias, Hernán, por haber venido. Decidió pasar su cumpleaños con Desiguales. Mira, vine a festejar con ustedes. Los gustos en vida, Lecher, te digo. No estoy viendo la torta. Síganlo para más festejos, chicos. No, la torta la vas a presentar vos ahora. Claro, razón. porque la tienen ellos, no vos, no nosotros. ¿De qué se trata este informe, Hernán? ¿Cómo lo describirías? Hace 2 años, nosotros un poco motivados por algo que se discutió a lo largo del mundo, vinculado a quiénes ganaron en la pandemia. Esa fue, la verdad, la pregunta original. Nosotros queríamos saber si los ricos argentinos habían ganado o no habían ganado. La realidad es que nos quedó un poco grande el estudio, creíamos que lo íbamos a hacer en 6 meses. Cuando empezamos a investigar, apareció un segundo tema muy trascendente que ahora lo vamos a ver, que fue la complejidad de los entramados de los millonarios argentinos. Y obviamente eso derivó, terminamos haciendo el trabajo en 2 años. Hicimos la valorización del patrimonio comercial con muchísimas limitaciones y dificultades, porque en general el acceso a la información es muy limitado, muy difícil. En nuestro caso trabajamos con información pública, pero finalmente difícil acceso, porque la verdad que los millonarios en general no presentan sus balances, o buena parte no presentan sus balances, no nos presentan en tiempo y forma. Cuando de repente la IGJ se los reclama, viene la justicia y ponen un amparo y la justicia dice, bueno, no, más tiempo y demás, con lo cual hay serias dificultades para conformar esto que planteamos, pero que finalmente tuvo su objetivo, que fue valorizar los patrimonios comerciales, pero sobre todo armar la estructura de cómo se organizan esos patrimonios comerciales. Y esto es lo más interesante, porque diría que das por tierra algo que, Pablo, vos mencionabas, que es este cuestionamiento, y que veíamos recién digamos que lo planteaban algunos dirigentes, sobre todo de la oposición, que la Argentina es un festival de impuestos, que no se puede vivir, que pagamos muchísimo, y que además la macro casi que te obliga, por esta dinámica de la macro, a sacar la plata de la Argentina, ¿no? Está casi justificado. Bueno, ustedes van a ver acá que en realidad es al revés. Hay una ingeniería, que es previa obviamente, que les garantiza esa salida constante y que lleva finalmente a una conclusión que es algo así como desengancharse del ciclo económico argentino. Con lo cual te puede ir muy mal acá, pero a ellos les va a ir bien. Gobierne quien gobierne, no importa cuáles son las políticas que se están llevando adelante en nuestro país. Básicamente eso, es decir, que no te afecte lo que pasa en la Argentina. Uno podría ir más allá y con cierta suspicacia decir, bueno, hasta quizás tienen un poquito que ver con las crisis, porque finalmente en esas crisis también valorizan su propio patrimonio. Bueno, arranquemos, doble clic. Lo que tenemos es, esta es una página web que, ¿cómo se llama, Hernán? losricosdeargentina.com.ar. Muy fácil. Donde está planteado todo el informe, y es una página que vamos a ir explorando a medida que Hernán nos va a ir contando algunas cuestiones. Por ejemplo, nos vamos a ir primero a contenidos. Ahí está. Acá tiene un poco el diagrama ahí, claro. En pastelería, cómo se reparte la torta. Hicimos o agregamos algunos informes que ya habíamos hecho, para ser preciso, un poco para dar cuenta de las desigualdades, sobre todo, que existen en la Argentina. Ahora, fíjense, básicamente... Vamos al ranking, yo quiero ir al ranking. Claro, estos 4 son los 4 grandes ejes. Allí en Los Más Ricos van a encontrar en realidad una descripción, sobre todo, de cada una de las familias. Pero vamos a entrar en telaraña, si les parece, que son los entramados. Acá tienen justamente todos los ricos que nosotros analizamos. Son 16 familias. Tienen un pequeño resumen ahí, un poco ilustrativo para... Son pocas igual 16 familias. Sí, nosotros investigamos 16 de los primeros 30, no investigamos los primeros 30, una cuestión de tiempo. Por acceso a la información, sobre todo, hay 4 más que estamos investigando. Uno de ellos lo veíamos antes en una imagen, Galperín. No está en este informe, pero va a estar próximamente. Galperín, les anticipo, es el único que ganó muchísimo en pandemia. Bien. El resto también, quiero pero hacer ahora lo vamos a ver. esta consideración. Lo primero, lo que nos motivó originalmente fue ver cuánto habían ganado en pandemia. En pandemia quiere decir, a todos nos fue mal. A las economías reales les fue pésimo. Todos y todas sufrimos en todo el mundo la situación de pandemia, salvo estos personajes acá en la Argentina en particular, en el resto del mundo también. Podemos meternos en esta telaraña, en el caso Paolo Roca, la familia Paolo Roca y, por supuesto, Techín, ¿no es cierto? Bueno, fíjense qué tienen en Paolo Roca. Sí. Esto nunca en televisión, no ayuda. Yo lo reconozco. Esto es Qatar 2022. Si ustedes, igual si se ponen en el mouse, fíjense que allí podemos identificar para que uno pueda encontrar, porque
acá varias conclusiones que me parece importante mencionar. Primero, este es el entramado de todas las sociedades de Pablo Roca. 121 sociedades tiene. Bien, fíjense la complejidad que tiene. Toda esa familia Roca tiene, cada uno de estos rectángulos son una empresa. Una empresa, si ustedes se fijan y se acercan un poquitito, van a encontrar un color, el color está relacionado con la actividad. La bandera es el origen de esa sociedad, donde está ubicada en su origen. Van a encontrar muchas sociedades en paraísos fiscales o países de baja tributación. Si nos acercamos con el mouse de repente a la familia, al cuadrito naranja, al de arriba un poco más arriba, quiero mostrarles esto. Fíjense ahí. Se lee más o menos, pero se los digo yo. Yo diría, esto no es muy televisivo que lo que voy a decir, yo iría para atrás y me quedaría con la imagen que sí se veía bien de todos los nombres, y ahí vos nos vas contando uno por uno. Pero permitime arrancar en la cabeza, de la cabeza para explicar esto, y ahora volvemos a mirar el conjunto de las sociedades. Luli, si me permitís. Arriba en naranja tienen toda la familia. No es Pablo Roca, es Pablo Roca y su familia. Fíjense, la flechita significa que tiene el 100% de ese cuadrito blanco. Es una sociedad, una fundación que se llama RIP SPAC, que es Rock and Partners, significaría, y está situada en Luxemburgo, país, guarida fiscal si los hay. Pero además esa sociedad es dueña de una sociedad anónima que se llama San Faustin, que también la van a ver, que está en Países Bajos, que es dueña de otra sociedad también en Luxemburgo, que se llama Techin Holding, que es dueña, y ahí ya se nos va un poco se abre todo el diagrama, pero dueña de otras sociedades. ¿Qué tienen la característica? Fíjense que son todas grises, salvo el redondel, que igual es negro, porque ubicamos ahí el holding, la cabeza del grupo. Pero ¿qué característica tienen las grises? No tienen otra tarea que ser dueña del eslabón siguiente. O sea, no produce nada en concreto. Solo es dueña de la siguiente. Pregunta, ¿por qué todas afuera y por qué tantas? Bueno, en realidad, acá se cruzan dos cosas. Pablo Roca tiene transnacionalizado sus actividades, es decir, desarrolla actividades en otros países, pero no necesariamente en esos. Entonces, ¿por qué en esos? Bueno, básicamente porque son guaridas fiscales, países de baja tributación que te permiten, fíjense, arranca con una fundación con fines benéficos. Claro. Todo este entramado, ustedes dicen Pablo Roca, ahora vamos a ver la valorización. Todo arranca en una fundación en Luxemburgo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque paga menos. ¿Por qué este entramado complejo? Porque permite alejarse, complejizar. Es muy difícil detectar lo que se llama técnicamente beneficiario final. ¿Quién es el dueño? Claro. Esto es muy complejo. Fíjense, para armar esto nos costó, se imaginan, un Perú. Tengo otra pregunta. ¿Dónde se genera la riqueza realmente? Y si efectivamente que estén en esas sedes o en esas guaridas fiscales significa que lo que pagan de impuestos, por poco que sea, tampoco queda en nuestro país, o sea, no beneficia a nuestro Estado. Muy buena es la pregunta. En realidad, si ustedes, navegan y qué sé yo, van a encontrar, por ejemplo, a Tenaris, ¿no? Tenaris Argentina. Entonces ahí van a encontrar que esa es la empresa de Pablo Roca aquí en la Argentina, y es donde, si querés, se genera la riqueza. Ahora bien, este entramado, ¿qué te permite? Con una simple facturación de una sociedad a otra, yo traslado la ganancia. Hago una factura de una empresa a la otra y traslado la ganancia y lo ubico donde quiera. Precios de transferencia se llama eso. No se puede hacer, pero imagínense que en esa complejidad es muy difícil detectar si esas operaciones no se producen. Y si yo lo ubico en una guarida fiscal, obviamente pago menos si no pago en la Argentina. Quiero repasar los nombres y los rubros, ¿no? Hacer un paneo rápido, digamos. Alejandro Bulgeroni tiene que ver esto con... Hay una gasolina, petrolero. Un petrolero, ahí va. Nicolás Caputo, ¿ese es el amigo del alma? ¿Niki Caputo es el amigo del alma del expresidente Macri? Caputo, ese es Luis. Pero Nicolás Caputo, es el que tenía las constructoras, que ahora no las tiene más. Se dedica a electrónica de consumo, sobre todo en Tierra del Fuego. Luis es el primo, me dicen. El amigo del alma del expresidente es Niki. Niki Caputo. Alberto Pierri, esto es... telecomunicaciones. Claro, telecomunicaciones. Madanes Quintanilla, que tiene dos cosas. Tiene el monopolio del aluminio y neumáticos en este momento que estamos discutiendo. Ahora, que se fueron de precio. Algo tiene que ver. Bueno, Magneto y Noble sabemos a qué se dedican. Eduardo
Tornequian, estos son aeropuertos Argentina 2000. Sí, básicamente. Y tiene aeropuertos en distintos lugares del mundo, ¿no? Carlos Pedro Blaquier, el ingenio Ledesma. Exacto, es el azúcar. Principalmente. El 85% del total de azúcar de la Argentina. Claro. Lo hace con 2 empresas más, ¿no? Pero Claro. básicamente tiene un porcentaje muy importante Bien. del azúcar en la Argentina. ¿Rodríguez quién es? Edith Rodríguez es heredera del imperio que había hecho Rey, también del sector petrolero, es la Ajá. dueña de Plus Petrol. La única mujer, ¿no? En esta junto lista. con Noble Herrera. Ah, con Noble Herrera, claro. Bueno, pero ya. ¿No falleció? No. Sí, Brito hijo en este Claro, caso, ¿no? Sí, con También. los Familia herederos, Brito. en Claro, realidad, claro, es la Brito. hija. Máximo Brito lo Cavazzani. Cavazzani ¿Qué es? ¿Ethermax? ¿Qué sí, es una empresa que hace juegos de internet y Mirá. demás, ubicado hoy en Uruguay. Ah, es del grupo Charrúa. Charrúa. Claro. Es del grupo Charrúa. Los que vinieron al Yago Yago, pero que se Sí. fueron a Uruguay para pagar menos impuestos. Luis Pagani, Bueno, Arcor. Luis Pagani es Arcor. Alimentos. Tiene el 12% de la góndola. No Mirá. es del total de la góndola, porque además está muy diversificado en la producción. bien. Claudio Velocopit, aquí Bueno, temas Salud, de ¿no? salud. salud claro. y medio de comunicación, ¿no? Rubén Chernajovsky, También electrónica de consumo. Ajá. similar a Alfredo Caputo. Coto, Los últimos dos están relacionados. Coto lo y Brown. conocemos, y a Supermercado, Federico los Brown. dos. Supermercado. Y Ahora, la familia Brown fue la que manejaba la Secretaría de Comercio durante el gobierno de Brown Mauricio tiene Macri, ¿no? además inserción en el Banco Galicia, ¿no? Tiene El Banco los dos Galicia. negocios. muchos de estos estuvieron en Yao Yao, digo, muchos de estos empresarios que son los dueños en realidad, ¿no? Porque esa era la corrección que nos hacía Flor Barragán el otro día. No son los directores, no son los No son los CEOs, CEOs, son no. los dueños de esas empresas. Y tienen candidatos que les gustan más y que les gustan menos. Y Aquellos que aparecen están relacionados con, digamos, generar algún negocio que tampoco tiene un desarrollo tecnológico fantástico. Uno podría decir, no sé si tanto. Galperín sí, más o menos. En realidad arranca con un retail de una página bastante sencilla y hoy se ha convertido en, digamos, el núcleo de su negocio es prestar plata, básicamente. Más- es más Mercado bancario, Pago, claro. más que Mercado Libre. Con lo cual te diría, sí aparece, y si vos mirás en la serie histórica te aparecen algunos, pero de hecho en la página nosotros hay una parte que se llama Tocata y Fuga, que analizamos la fuga de capitales justamente, y vos encontrás, por ejemplo, que de los 16 que nosotros analizamos, 13 fugaron entre 2015 y 2019, pero 8 están en la fuga del 2001. Si no hay tanta diferencia, Claro. estoy hablando de 20 años de diferencia. Tocata y fuga Claro. es extraordinario. Y después estaba, por supuesto invitamos a recorrer la página, pero ¿qué es lo que ocurrió efectivamente en la pandemia? En términos generales, ¿qué conclusión encontraron ahí? Bueno, básicamente nosotros no vemos el resultado neto, digamos, la rentabilidad, sino la evaluación del patrimonio. Sí. Estamos mirando la evolución del stock. Lo que vimos es que se incrementó. Nosotros hicimos como 2 cortes. En realidad, cuando ustedes entren a la página van a encontrar la serie completa, mes a mes, valorizada en algunos casos por el valor de las acciones, en otros casos por balance o una mezcla en algunos casos. Y básicamente lo que encontrás es, nosotros valorizamos ese patrimonio, 29.000 millones de dólares tenías en febrero del 20. Sí. En febrero del 21 esa misma evaluación era de 32.000 millones. Es decir, Sí. solo un año después había caído un poquitito, pero rápidamente se recuperó, valía 3.000 millones más. Claro. Y al segundo año, para ser preciso, en enero del 22, es decir, hace muy poquitito, esa misma valorización ascendía a 36.000 millones de dólares. Con lo cual, estás casi 7.000 millones de dólares en Claro. términos de valor patrimonial no todos pierden. superiores a los de prepandemia. Claramente no le fue mal. Cuando a todos nos fue tan mal, a ellos les fue efectivamente muy bien. Hernán, felicitaciones por este trabajo Gracias. y feliz cumple. Gracias. Y ahí está por la web, compartirlo. losricosdeargentina.com.ar para todos los que las quieran chusmear.